Apéndice I. Traslado de trabajadores. En este apéndice se mencionan todas las medidas de seguridad que se debe tener al momento del traslado de personal, ya sea de las inmediaciones de un complejo minero, una planta de beneficio o un fondo minero hasta cualquier punto dentro o fuera de ellos, para tener un traslado seguro y sin accidentes. También abarca lo que es el traslado del personal dentro de las inmediaciones mineras, que sería desde el traslado desde la superficie hasta interior mina, ya sea superficial o subterránea. También se mencionan algunas medidas de seguridad que se deben de tomar con los equipos y los medios de transporte del personal para evitar pérdidas o lesiones, ya sean lesiones parciales o fatales. Y punto uno, condiciones de seguridad e higiene. Y punto uno, los trabajadores solo se pueden trasladar en vehículos diseñados para este fin o en vehículos de carga sin materiales, que cuenten con dispositivos de seguridad que permitan que los trabajadores se sujeten y que sean plataformas con protecciones laterales o cajas que no tengan mecanismo de volteo. Y 1.2. Cuando se utilicen telesillas para el traslado de trabajadores, se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad. Inciso A. El cable empleado debe ser del tipo que no requiere lubricación. Inciso B. Las estaciones de ascenso y descenso deben ser amplias, señalizadas y con piso llano y antiderrapante. Y 1.3. Las bandas para el traslado de trabajadores deben estar equipadas con estaciones de ascenso y descenso. Deben operar a una velocidad menor o igual a 2 metros por segundo y deben contar con un sistema de paro de emergencia a todo lo largo del trayecto. Y 1.4. Las jaulas para el traslado de trabajadores deben cumplir con tener un techo de lámina metálica resistente, esto en caso de algún desprendimiento rocoso. Estar forradas de lámina metálica hasta una altura de al menos 1.50 metros a partir de su piso, la parte restante hasta el techo con malla metálica. Contar con barras o pasamanos donde puedan asegurarse los trabajadores. Contar con puertas que se puedan asegurar durante el movimiento de la jaula para evitar que se abran por sacudidas o impactos. Tener una altura libre mínima de 2.10 metros. Esto no aplica en minas subterráneas de carbón, ya que las condiciones de trabajo pueden ser o son diferentes a la de una mina de cualquier otra explotación. Y 1.5. En los malacates se debe cumplir con: inciso A. Contar con señalización que restrinja la entrada al cuarto de control del malacate. Inciso B. Estar provistos de un indicador de profundidad y un timbre que funcione al llegar a cada estación, que se vea y se escuche fácilmente por el operador, y contar con señales de profundidad marcadas sobre el tambor o el cable. En caso de que se empleen poleas de adherencia, deben verificarse y si es necesario corregir cada vez que se ajuste el recorrido o se cambie el cable o su amarre. Los malacates que puedan desembragar los tambores deben contar con un sistema que evite desembragar el tambor sin que se accionen completamente los frenos y que a su vez impida la liberación de estos cuando el mecanismo no esté aplicado completamente. Los controles de embrague y de desembrague deberán estar protegidos permanentemente para evitar así su accionamiento accidental. Inciso D. Los malacates con una velocidad superior a los 4 metros sobre segundo deben contar con un control automático de velocidad que los frene antes de que las jaulas rebasen la estación superior o inferior y que impida que la jaula llegue a la estación inferior o superior con una velocidad mayor a 1.5 metros sobre segundo. Inciso E. Los tambores para el enrollamiento del cable deben estar provistos de cejas o de brazos, y en caso de tambores cónicos deben contar con guías u otros dispositivos que impidan el deslizamiento del cable. Inciso F. El extremo del cable debe quedar sólidamente fijo al tambor y deben quedar siempre sobre este al menos 3 vueltas cuando la jaula o caleza se encuentre en el extremo más profundo del tiro.
Inciso G. El diámetro de los tambores de enrollamiento del cable debe ser al menos 30 veces el diámetro del cable. Inciso H. Cuando se empleen poleas de adherencia o fricción, su diámetro y su guía deben ser específicos al tipo y diámetro del cable empleado, pero su diámetro no debe ser menor que 30 veces el diámetro del cable. Inciso I. Los frenos de un malacate empleado para el ascenso y descenso de trabajadores deben contar con dos sistemas de frenos independientes que actúen sobre el tambor o la polea o sobre sus ejes, capaces de detener la jaula a un ritmo retardado no superior a 5 metros sobre segundo ni a la aceleración máxima que pueda producir el malacate cuando se tenga la carga máxima. Inciso J. Las jaulas soportadas por un solo cable o con un solo punto de unión al cable deben contar con un sistema de frenos que actúe sobre las guías en forma automática en caso de ruptura del cable o de su unión. Y punto 2. Procedimientos de seguridad e higiene. Y 2.1. Los procedimientos de seguridad deben considerar al menos que: Inciso A. Al inicio de cada turno y después de cada paro por reparaciones, se debe mover la jaula vacía a lo largo del tiro a fin de asegurar que no existan obstáculos ni defectos en su operación. Inciso B. No se permite el descenso o ascenso de material simultáneo con los trabajadores en el mismo piso de una jaula. Inciso C. En caso de duda de alguna señal, el operador no pondrá en movimiento el malacate hasta recibir una nueva señal. Inciso D. Si existe agua en el fondo de un tiro, este se fondeará a una altura no mayor de 1 metro bajo la última estación o ventanilla de servicio. Inciso E. El operador del malacate, antes de abandonar los controles, aplique los frenos, corte la corriente eléctrica y tome las precauciones necesarias para impedir que otro trabajador no autorizado ponga en marcha el malacate. Inciso F. Las revisiones y pruebas las realicen trabajadores capacitados y autorizados por el patrón en periodos máximos de: un día para la inspección visual de los cables, cadenas, piezas de conexión y soportes de los cables y de los dispositivos de seguridad que eviten la caída libre de las calesas o carros en caso de ruptura del cable. Una semana para la inspección visual de los elementos exteriores de las máquinas, la torre de extracción, las calesas y otros elementos requeridos en estos tiros. 2 semanas para la inspección visual del ademado y de las paredes de los tiros. Y por último, 1 mes para la revisión de los motores, frenos, embragues y las pruebas a los dispositivos de seguridad que eviten la caída de las calesas o carros en caso de ruptura del cable.